Hola, voy a fabricar un cubrecadena para sustituir el que tiene montado el Raptor 350. Como se puede apreciar, está roto por uno de sus extremos porque la cadena lo golpeaba al estar muy cerca. En la parte que cubre la corona también hay poco espacio, pero como la cadena ahí no tiene desplazamiento vertical, no lo ha roto. Empiezo desmontando el cubrecadena antiguo. Hubiera sido mejor lavar bien el quad antes porque es fácil terminar lleno de grasa. Cuesta un poco trabajar en esta zona por falta de espacio. El tornillo que va junto a la corona queda algo más accesible. Al retirar el cubrecadena se ve la grasa que está por el interior y que no ha ensuciado todo el quad por abajo. Este soporte que está montado en el tornillo superior del portaeje es el que sujetaba el cubrecadena. Este otro cubrecadena es el que tengo en el Raptor 700 y ha resultado muy resistente. Tiene un sistema de sujeción distinto al ser otro basculante. A este cubrecadena le dejé bastante separación en la parte central de la cadena y ha sido una buena solución. Voy a utilizar un trozo de PVC, aunque lo más adecuado es usar una plancha de PVC con un grosor entre 3 y 4 milímetros. Los cortes los haré con la radial y con una pistola de calor voy a moldear el PVC. Los cortes se pueden hacer con una sierra que tenga la hoja montada con los dientes hacia atrás para conseguir un corte recto. Si no disponemos de pistola de calor, podemos usar un secador de pelo puesto a su máxima potencia. Hay que calentar poco a poco sin dar mucho calor en un solo sitio. Se aprecia un corte longitudinal para poder abrir el tubo. No ha quedado muy plano, pero no importa mucho antes de hacer los pliegues. Para guiarme en los cortes y pliegues he trazado unas líneas con lápiz. Este sería el trozo prácticamente con su medida final a falta de plegarlo. El trazo de línea curva es que se me fue el lápiz, pero no hace falta. Con esta madera de 3,5 centímetros de ancho hice los trazos y la usé de soporte para moldear el PVC. Presento el cubrecadena para tomar la medida del soporte que tengo que hacer para la parte de adelante. Es necesario dejar espacio entre el chasis y el cubrecadena. He utilizado para soporte delantero una pletina de aluminio a la que he doblado un extremo a 90 grados para que se ajuste al PVC. Uní las dos piezas con remaches de 5 milímetros. En el otro extremo le hice un agujero para atornillar al soporte que está junto a la corona. Ahora tengo que hacer un segundo agujero al basculante, ya que he preferido montar dos tornillos para que no vibre el cubrecadena y roce con el chasis. En metales hay que taladrar a baja velocidad para no romper la broca. Enfrío y lubrico la zona con aceite multiusos en aerosol antes de pasar el macho. Si vamos a hacer la rosca con el taladro, hay que usar un macho de cuello fino para evitar partirlo al llegar al final. Después de limpiar los restos de virutas metálicas, coloco el cubrecadena. No usé guantes para agarrar mejor los tornillos pequeños y como no podía ser de otra manera, terminé con grasa en las manos. Compruebo que la cadena no llegue a golpear con el PVC. Ha quedado una pequeña separación entre el cubrecadena y el chasis. Trabajo finalizado. Para cualquier duda o aclaración, pueden dejar las preguntas en los comentarios. Gracias por ver el vídeo.